Buenas tardes, prosiguiendo con el desarrollo del curso, hoy vamos a tocar el tema de energía y trabajo con el siguiente ejercicio. En el sistema mostrado, A tiene 10 libras y B tiene 6 libras. La velocidad inicial de A es igual a 8 pies por segundo hacia abajo. Se pide lo siguiente: calcular la reacción entre el bloque A y la superficie, calcular la energía potencial final de cada bloque tomando en cuenta los puntos iniciales antes de que empiece el movimiento, determinar la energía cinética del bloque B al inicio y además nos piden calcular el máximo desplazamiento del bloque A. Lo primero que se debe hacer para poder desarrollar el apartado A es graficar un diagrama de cuerpo libre. Nosotros sabemos que las libras son unidades de fuerza, entonces el peso del bloque A va a ser igual a 10 libras. Nosotros tenemos que este ángulo va a ser 20 grados. Además, como nos están pidiendo calcular la reacción que va a tener el bloque respecto a la superficie, nosotros debemos recordar que el bloque va a generar dos tipos de reacciones. Una reacción normal que va a ser perpendicular a la superficie y también va a generar una fricción. Recordemos que por equilibrio, la normal va a tener que ser igual a 10 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? 20. Entonces nosotros tendríamos como primera respuesta que la normal va a ser igual al valor del peso, del bloque A, todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de 20 grados. Entonces si reemplazamos, tendríamos que la normal va a ser igual a 10 libras multiplicado por el coseno de 20. De donde tendríamos que la normal va a ser igual al valor de 9.36 libras. Este sería el valor de la normal. Por otro lado, tendríamos que calcular la fricción. La fricción se define como el valor del coeficiente de fricción multiplicado por la normal, de donde tendríamos que la fricción va a ser igual a, el coeficiente de fricción teníamos que iba a ser igual a 0.4. Este es dato de problema. Multiplicado por el valor calculado de la normal, de donde tendríamos que la fricción va a ser igual a esta expresión, que resulta el valor de 3.74. Muy bien, con esto habríamos desarrollado la parte estática que correspondía al apartado A. Ahora, para poder desarrollar el apartado número B, nos están preguntando la energía potencial final de cada bloque. Nosotros tenemos dos tipos de energía en este ejercicio. Vamos a tener una energía cinética que se define como un medio de la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. Y también vamos a tener una energía potencial que se va a definir como la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por una variación de altura o una altura, que lo voy a representar de esta forma. Pues bien, nosotros vamos a necesitar relacionar estos dos bloques por parte de la cinemática, como un ejercicio de poleas. Y en un ejercicio de poleas lo que nosotros hacíamos era determinar inicialmente un datum. Un datum que va a ser un nuevo sistema de referencia, a partir del cual nosotros trazábamos longitudes constantes de cable. Por ejemplo, esta va a ser una longitud a la cual yo voy a llamar S sub A y esta va a ser otra longitud a la cual yo voy a llamar S sub B. Y S sub B se va a repetir dos veces porque es una longitud constante de cable. Este va a ser S sub A y estos van a ser S sub B. Entonces nosotros necesitábamos calcular una relación. Nosotros tendríamos que la longitud va a ser igual a S sub A más el valor de dos veces S sub B. Muy bien, a partir de esto, como nosotros vamos a calcular luego posteriormente la energía cinética, podríamos calcular una relación entre las velocidades. Para calcular una relación entre las velocidades solamente necesitábamos derivar la derivada de una longitud. Esta longitud no está cambiando, por lo tanto va a ser un valor constante, su derivada es igual a 0. La derivada de S sub A va a ser igual a S sub A punto más el valor de dos veces S sub B punto. Muy bien, ahora nosotros necesitamos calcular cuánto va a equivaler una variación en un sentido respecto al otro. Por ejemplo, si es que el bloque A avanza 1 metro, ¿cuántos metros va a avanzar el bloque B? Pues bien, esto se calcula con una variación. La variación de la longitud va a ser igual a la variación
de la superficie sub A más 2 veces la variación de la superficie sub B. Entonces, nosotros sabemos que la longitud es una longitud constante, por lo tanto la variación va a ser igual a 0. ¿Eso qué nos indica? Que cada variación de A va a ser igual a 2 veces la variación de B. Es decir, que si el bloque A avanza 1 metro, el bloque B solamente se va a elevar medio metro porque tenemos dos fracciones de longitud. Esto es lo primero. Lo siguiente es trabajar con la energía potencial. La energía potencial nos dice que va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. Pero la altura es una distancia vertical, entonces nosotros necesitamos definir una distancia vertical desde nuestro datum hasta nuestro punto A, que sería esa distancia vertical. Esta distancia vertical va a ser igual a S sub A multiplicado por el valor del seno de 20 grados. Recuerden que aquí teníamos 20 grados. S sub A, ese va a ser S sub A por el seno de 20. Y la distancia que hay hasta el punto B va a ser igual a S sub B, o la variación de B. Entonces tendríamos que la energía potencial del punto A va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por el valor de S sub A, o en este caso delta de S sub A, por el seno del ángulo de 20 grados. Entonces, la energía potencial en el punto A va a ser igual a masa por la gravedad nos va a dar el peso, y el peso del bloque A son 10 libras. Todo esto va a estar multiplicado por lo que queda. Como no conocemos esta distancia, lo dejamos expresado como delta de S sub A multiplicado por el seno del ángulo de 20 grados. Ahora, la energía potencial en el punto B va a ser igual a lo siguiente: la masa multiplicada por la gravedad multiplicado por la ubicación, que sería delta de la superficie B. Todo esto no va a estar multiplicado por nada más. Recordemos que la masa por la gravedad es igual al peso, en donde tendríamos que la energía potencial del punto B va a ser igual a el peso, que era igual a 6 libras, multiplicado por la distancia que hay desde el datum hasta el punto B. Esto sería por parte de la energía potencial, con lo que habríamos resuelto el apartado B. Ahora, para el apartado C nos están diciendo calcular la energía cinética del bloque B al inicio. Entonces, la energía cinética se definía como un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Entonces, nosotros teníamos además una relación que nos decía que la variación de S sub A más dos veces la variación de S sub B era igual a 0. Recordemos que la variación de S sub A va a ser igual a la velocidad que va a tener el punto A. La velocidad que tiene el punto A es igual a 8. Es igual a 8. Si este valor lo pasamos a restar, tendríamos que 2 veces la superficie de B, o 2 veces la velocidad de B, va a ser igual al valor de menos 8. Pasándolo con ese sentido. De donde tendríamos que la velocidad que va a sufrir el bloque B va a ser igual a menos 4 pies por segundo. Entonces lo único que nos quedaría sería reemplazar en la fórmula de la energía cinética. La energía cinética que va a experimentar el punto B va a ser igual a 1 dividido entre 2 multiplicado por la masa. Nosotros teníamos el valor de 6, pero ese era un valor de peso, entonces la masa va a ser igual a 6 sobre la aceleración de la gravedad en pies por segundo al cuadrado, que sería 32.2. Todo esto va a estar multiplicado a su vez por la velocidad, que va a ser igual al valor de menos 4, todo esto elevado al cuadrado. De donde tendríamos que la energía cinética al inicio en el punto B va a ser igual a 48 sobre 32, que resultaría como 1.5. Entonces, esta sería la respuesta al apartado C. Ahora, vamos a pasar a desarrollar el apartado D, que dice lo siguiente. Nos pide calcular el máximo desplazamiento del bloque A. Pues bien, para poder explicar este apartado, nosotros necesitamos conocer un nuevo concepto. Imaginémonos que tenemos un nivel de referencia, o el suelo, y además vamos a tener una esfera o un cuerpo. Este cuerpo se va a encontrar en una posición 1 y en una posición 2.
Esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. La diferencia que hay entre la posición 1 y la posición 2 va a ser una altura h. Si nosotros analizamos a esta esfera en este punto que parte de reposo, no va a tener velocidad, pero va a tener energía potencial. La energía potencial debida a la altura h. Si dejamos caer esta pelotita hasta que llegue en relación a nuestro nivel de referencia, en este caso, como no va a existir una altura h, se va a definir lo siguiente, que solamente va a tener energía cinética. Pues bien, esto nos lleva a plantear de forma resumida lo siguiente. Tendríamos que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. Entonces, en este sentido podríamos decir que la energía potencial en este punto va a ser igual a la energía cinética que se va a experimentar en este punto. Pues bien, eso ocurre en un sistema donde no hay pérdidas, pero en el ejercicio que nosotros tenemos va a existir pérdidas. ¿Por qué? Por causa de la fricción. Esta fricción va a hacer que la energía cuando analicemos un punto no necesariamente va a ser igual a la energía que tengamos cuando analicemos el otro estado. Pues bien, eso va a llevar a que replanteemos la ecuación de conservación de energía, que va a ser de la siguiente forma. La energía en el punto 1 más el trabajo que se desarrolla del punto 1 para llegar al punto 2 va a ser igual a la energía que va a existir en el punto 2. Pues bien, esta energía puede ser energía cinética o puede ser energía potencial. Ahora nos están diciendo calcular el desplazamiento máximo. Si nosotros interpretamos esta pregunta, nosotros podemos deducir que gracias a la fricción que tiene este suelo con este bloque se va a llegar a detener y esa va a ser la distancia máxima que se va a poder recorrer. Pues bien, nosotros tenemos un estado 1 donde el bloque A tiene una velocidad y el bloque B también tiene una velocidad, y cuando pasemos al siguiente estado donde se haya desarrollado el desplazamiento máximo significa que los bloques se han detenido. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un desplazamiento S sub A o delta de S sub A y también un desplazamiento delta de S sub B. Entonces, ¿cómo se plantearía? Si planteamos que el estado inicial va a ser igual a 0, entonces, ¿qué podríamos tener? Tendríamos que la energía cinética más el valor del trabajo realizado para pasar del punto 1 al punto 2 va a tener que ser igual a la energía potencial. Pues nosotros tenemos que en el primer estado, que sería este, solamente va a haber energía cinética. Y considerando esta como la variación de la superficie A y esta como la variación de la superficie B, tendríamos que cuando pasemos al estado 2 vamos a tener únicamente energía potencial. Pues bien, vamos a desarrollar esto. La energía cinética del bloque A va a ser igual a 1/2 de la masa. La masa, nosotros tenemos un dato de peso, entonces tendríamos que 10 va a estar dividido entre 32.2. Todo esto multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. La velocidad de este punto era igual a el valor de 8 y todo esto va a tener que estar elevado al cuadrado. Más la energía cinética que se tiene en este punto. Más el valor de 1 dividido entre 2. Todo esto multiplicado por el valor de 6 dividido entre 32.2, que sería la masa del bloque B. Todo esto multiplicado por la velocidad del bloque B. La velocidad del bloque B la habíamos calculado como menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, el trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar? El trabajo que se va a desarrollar va a ser a partir de esta fuerza. La fuerza que se genera por la fricción. Y esa fuerza va a ser un trabajo que va a hacer que este valor se detenga. Esa fuerza la habíamos calculado como 3.74. Entonces ese trabajo va a restar porque va a detener menos 3.74 por el desplazamiento. ¿Y cuál va a ser ese desplazamiento? El desplazamiento que se va a generar en este punto. Recordemos que el trabajo se define como fuerza por distancia. Entonces a todo esto se le va a multiplicar por el desplazamiento de la superficie sub A. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la energía potencial final. La energía potencial final va a ser cuando este bloque se haya desplazado esta superficie sub A. Pero si medimos desde el datum cuánto se ha desplazado,
Recordemos que nuestro datum se encontraba en este punto. Si medimos cuánto se ha desplazado verticalmente desde el datum, va a ser igual a S sub A por el seno de 20 grados. La energía potencial del estado 2 se va a dar cuando este bloque haya subido. Entonces tendríamos que va a ser igual a la masa del bloque B multiplicado por la gravedad multiplicado por la variación de la distancia, lo que se ha movido, que sería delta de S sub B, menos, porque este bloque está descendiendo, la masa del punto A multiplicado por la gravedad, todo esto multiplicado por el valor de delta de S sub A. Pero recordemos que delta de S sub A está inclinada y nosotros necesitamos variaciones verticales, variaciones de altura. Entonces, para poder conseguir delta de S sub A, pero en vertical, lo tendríamos que multiplicar por el seno del ángulo de 20 grados. Lo único que nos quedaría por hacer va a ser desarrollar esta expresión. Esta segunda parte de la expresión nos va a resultar como 1.49. No lo conocemos todavía el valor del desplazamiento. Pues bien, tendríamos lo siguiente: la masa de B multiplicado por la gravedad de B va a ser igual al peso de B, que va a ser igual al valor de 6. La masa del bloque A multiplicado por la gravedad del bloque A va a ser igual al peso del bloque A, que sería 10 libras. Pues ahora nosotros necesitamos reemplazar el valor de delta de S sub B. Recordemos que habíamos definido que una variación de la longitud en A era igual a 2 veces una variación de longitud en B. Esta relación se necesita manejar como valor absoluto, de donde tendríamos que una variación de delta sub B va a ser igual a la mitad de una variación de delta sub A. Eso es lo que tendríamos que reemplazar en esta expresión. Delta de S sub A dividido entre el valor de 2. Si nosotros despejamos el valor de delta de S sub A, va a ser igual a 3.42 pies. Esa sería la respuesta del último apartado. Pues bien, eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.